¿Alguna vez has sentido que, por más que luchas, algo te hace retroceder justo cuando creías avanzar? Imagina por un momento que caminas en un campo espiritual donde las dudas, los temores y las distracciones quieren robarte la paz. Es ahí donde aparece una oportunidad única: vestir la armadura de Dios. No se trata de un símbolo vacío o un simple concepto religioso, sino de una fuerza real que trasciende cualquier obstáculo y transforma tu manera de vivir. Hoy te invito a embarcarte en un recorrido que desvelará cómo la protección divina puede fortalecerte en cada paso, brindándote estabilidad y esperanza donde antes solo había incertidumbre. Al abrirte a esta experiencia, descubrirás que la armadura de Dios es más que defensa. Es poder para resistir las adversidades y un canal para contemplar milagros en tu vida diaria. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: activo el poder de la armadura de Dios. Me preparo para resistir y ver el milagro. Que estas palabras marquen el inicio de tu transformación interior. Adelante, adéntrate con fe y verás cómo tu perspectiva y tus fuerzas se renuevan de una manera que jamás creíste posible. Número 1. Fortalecidos en el Señor. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? ¿Que tus fuerzas simplemente no alcanzan? ¿Que estás corriendo, pero sin llegar a ningún lado? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tus propias fuerzas, no en tu motivación pasajera, no en tus emociones fluctuantes, sino en el poder eterno y constante del Señor. Vivimos en una cultura que glorifica la autosuficiencia. Nos enseñan desde pequeños a ser fuertes, independientes, a no necesitar a nadie. Pero eso es una ilusión, porque llega el momento en que tus propios recursos no alcanzan. Te preparaste, lo intentaste todo, hiciste tu mejor esfuerzo y aún así caíste. Ahí es donde se revela si estabas operando con tu propia batería, que se descarga, o si estabas conectado a la fuente inagotable de poder, Dios. Imagina por un momento que eres como un dispositivo electrónico. Puedes tener las mejores funciones, el diseño más moderno, todas las capacidades. Pero si no estás conectado a la corriente, simplemente no puedes operar. Tu poder no viene de ti. No se trata de cuánto tiempo puedes durar sin cargar, se trata de permanecer conectado continuamente. El poder de Dios no es algo que Él nos presta por un rato y luego retira. Es una corriente viva, constante, como una fuente que nunca se agota, pero que requiere que tú te mantengas enchufado espiritualmente. Muchos caminan por la vida espiritualmente agotados porque viven desconectados. Se levantan cada mañana con una lista interminable de tareas, compromisos, presiones, pero no dedican ni 5 minutos a conectarse con su fuente de vida. Y luego, cuando el día se vuelve pesado, se preguntan por qué sienten ansiedad, frustración o vacío. Esa es la señal de que estás operando en tus propias fuerzas, y las tuyas, aunque valiosas, son limitadas. El cansancio excesivo, la comparación constante con otros, la pérdida de gozo en lo que haces, todo eso revela que necesitas urgentemente reconectar con Dios. Y aquí hay algo crucial: el proceso de fortalecerse en el Señor no es automático, es progresivo. Es como entrenar el cuerpo, no te haces fuerte en un día. Necesitas constancia, necesitas disciplina espiritual. Leer la palabra, orar, adorar, meditar en su verdad. Eso es entrenamiento. Y cuanto más lo haces, más resistente te vuelves a los ataques, más capacidad tienes de resistir, más clara se vuelve tu visión, porque ya no dependes de tus emociones, sino del Espíritu. Pero para poder ser fortalecidos por Dios, hay una posición indispensable: la humildad. Solo el que reconoce su debilidad puede ser fortalecido por el poder divino. El que cree que lo puede todo solo,
camina solo y se cae solo, pero el que se rinde, el que abre su corazón y dice, Señor, no puedo sin ti, ese es levantado, renovado, capacitado. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cuando reconoces tu fragilidad que Dios puede manifestar su fuerza en ti. Hoy más que nunca, vivimos rodeados de obstáculos que intentan romper esa conexión divina. Las distracciones digitales, el ruido constante, las agendas saturadas, todo parece estar diseñado para que te desconectes, para que vivas en automático, sin profundidad espiritual. Pero si quieres resistir, si quieres ver el milagro de Dios en tu vida, tienes que prepararte. Y eso empieza por elegir cada día conectar con Él. Porque hay una gran diferencia entre el esfuerzo humano y el rendimiento divino. Tú haces tu parte, claro, pero el resultado no depende solo de ti. Es como un atleta que entrena solo, comparado con uno que entrena bajo la guía de un coach experto. El primero puede avanzar, sí, pero el segundo desarrolla fuerza, dirección y sabiduría. No se desgasta corriendo en círculos. Tiene un propósito claro. Asimismo, cuando te fortaleces en el Señor, tu esfuerzo se alinea con su poder y eso cambia todo. Quizás hoy estás sintiendo el vacío, ese espacio interno donde nada parece llenar. No lo ignores. Ese vacío es una invitación del cielo, una señal de que es hora de volver a la fuente, no para esconder tus debilidades, sino para entregárselas a Dios. Porque no hay vergüenza en reconocer que necesitas ayuda. La verdadera fortaleza nace del corazón que se rinde y dice, Señor, sin ti no puedo. Y es ahí, precisamente ahí, donde el milagro comienza. Cuando ya no puedes más, cuando te sientes agotado, cuando reconoces que tu fuerza no basta, entonces el poder de Dios entra en escena. Y no solo te levanta, sino que te transforma, porque el poder de la armadura de Dios comienza con una conexión viva y diaria con Él. Prepárate, resiste y contempla el milagro. Número 2. Reconociendo el campo de batalla. Vivimos en un mundo físico, sí, pero la verdadera batalla no se libra con las manos, sino con el alma. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, nos recuerda esta realidad profunda. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto no es poesía espiritual, es estrategia vital. Si vas a activar el poder de la armadura de Dios, tienes que saber dónde estás peleando, contra qué estás luchando y con qué armas vas a vencer. Lo que parece ser un conflicto externo muchas veces es solo el reflejo de una guerra interna. Esa discusión con tu pareja, ese sentimiento de inferioridad, esa ansiedad que no puedes controlar, no son simplemente emociones o problemas de conducta. Son señales de una batalla invisible, una guerra que ocurre en otra dimensión, la espiritual. Y si ignoramos esa dimensión, vamos al campo de batalla desarmados, con herramientas equivocadas. Imagina tratar de desactivar una bomba digital con un martillo. No importa cuánta fuerza tengas. Si usas el instrumento incorrecto, el daño será inevitable. Las fortalezas que enfrentamos hoy no siempre son castillos visibles, pero sí estructuras mentales y emocionales que nos mantienen atrapados. Ideas como, nunca seré suficiente, no puedo cambiar, Dios me ha olvidado, se convierten en prisiones desde las que interpretamos toda la vida. También lo son el rencor que llevas desde hace años, esa adicción silenciosa que escondes con vergüenza o la comparación constante con otros que te roba la paz. Estas fortalezas son reales, aunque invisibles. Y por eso necesitan armas espirituales. Porque por más libros que leas, por más fuerza de voluntad que pongas, si el problema es espiritual, la solución también tiene que serlo.
Dios no nos llama a negociar con estas fortalezas, ni a domesticarlas. Number nos llama a destruirlas. La palabra no dice mejorarlas, ni reducir su impacto. Dice destrucción de fortalezas. Eso significa un corte radical, una ruptura total con lo que te mantiene limitado. Y para eso necesitas herramientas que no se ven, pero que tienen un poder que lo cambia todo. La fe, la oración persistente, el ayuno, el conocimiento profundo de la palabra, el poder del nombre de Jesús, la alabanza en medio del caos. Esas son armas que el enemigo no puede resistir. ¿Sabes por qué muchos cristianos viven como si fueran vencidos? Porque están peleando con armas humanas, tratan de resolver luchas espirituales con lógica, manipulación, control, argumentos. Y cuando eso no funciona, se frustran, se rinden, o peor aún, se conforman. Viven en guerra sin saber que están en guerra, y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que no reconozcas el campo de batalla, porque si no sabes que estás en guerra, nunca vas a pelear, y si no peleas, no hay victoria. Pero aquí está la buena noticia. Tenemos armas poderosas, y no son armas genéricas, son específicas, porque las fortalezas no son iguales para todos. Cada uno tiene sus puntos débiles, sus luchas particulares. Por eso necesitas verdad específica. No basta con decir Cristo me fortalece como eslogan. Tienes que tener una palabra viva que confronte directamente la mentira que has creído. Si la fortaleza es el miedo, la verdad es que el perfecto amor echa fuera el temor. Si es la culpa, la verdad es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La palabra no es solo consuelo, es arma letal contra las tinieblas. Ahora bien, no todas las fortalezas se derriban en solitario. Algunas necesitan comunidad, necesitan intercesión, necesitan que te unas a otros creyentes en oración, en confesión, en apoyo mutuo. La Biblia dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. A veces, Dios usa la voz de otro creyente para romper cadenas que tú no podías romper solo. Por eso, el enemigo también ataca la unidad, porque sabe que una iglesia unida en oración es una amenaza devastadora para su reino. Y antes de entrar en batalla, necesitas hacer un mapeo espiritual, como un general que estudia el terreno antes de lanzar un ataque. ¿Dónde están tus fortalezas? ¿Qué patrones mentales se repiten? ¿Qué pensamientos te atrapan una y otra vez? No puedes destruir lo que no has identificado. El discernimiento es parte de la armadura y el Espíritu Santo es quien te revela dónde hay que atacar. Así que hoy reconoce el campo de batalla, no minimices lo que enfrentas, pero tampoco exageres su poder. Porque tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Prepárate, resiste y contempla el milagro. Porque cuando derribas una fortaleza en el nombre del Señor, algo poderoso se libera en tu vida y nada vuelve a ser igual. Número 3. Preparación completa. Ninguna pieza debe faltar. Hay una verdad que no podemos ignorar. La batalla llegará. No es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y por eso Efesios 6:13 nos deja una instrucción directa, sin ambigüedad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra clave aquí es toda, no una parte, no lo que más te guste, no lo que te resulta más fácil. Toda la armadura de Dios. Ninguna pieza debe faltar. Imagina por un momento a un soldado en medio del campo de batalla. Lleva el casco, pero olvida el escudo. O tiene la espada, pero no se puso el cinturón. Puede tener las mejores intenciones, pero sigue estando vulnerable. Y así es exactamente como muchos creyentes viven hoy, parcialmente equipados. Con fe, sí, pero sin verdad. Con oración,
pero sin justicia, con entusiasmo, pero sin preparación. Y cuando llega el día malo, caen, y el día malo llega a todos. Son esos momentos en los que parece que todo se desmorona al mismo tiempo. Noticias que golpean el alma, conflictos inesperados, pruebas que no viste venir. Esos días donde la fe se tambalea, donde las emociones gritan y la mente se llena de dudas, son días que exponen lo que realmente llevas puesto, días que no perdonan improvisaciones. Por eso, la armadura se toma antes de la batalla, no durante. No se trata de correr a buscarla en el momento del caos, se trata de vivir con ella puesta, como estilo de vida, como entrenamiento continuo. Dios ya proveyó la armadura, pero el versículo dice, tomad. Eso significa que tú tienes una responsabilidad activa. Nadie puede vestir la armadura por ti, ni tu pastor, ni tu pareja, ni tu mentor. Esta es una decisión personal, diaria. Cada pieza implica una acción deliberada. El cinturón de la verdad requiere que examines lo que estás creyendo. La coraza de justicia pide integridad en lo oculto. El escudo de la fe se fortalece en la confianza continua. El casco de la salvación protege tus pensamientos cuando los renuevas con la palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no se activa si no la conoces, si no la usas. Hay un error común entre los creyentes, pensar que con tener algunas piezas ya están listos. Pero cuando descuidas una, abres una puerta, y el enemigo no necesita muchas oportunidades, solo una grieta, un pensamiento tóxico que no filtraste, una emoción que no sometiste a Cristo, un hábito que justificaste. Una pequeña omisión puede traer una gran derrota. La armadura es un todo, es holística, es protección completa para un enemigo que no se detiene. Y no solo se trata de resistir el ataque. El versículo dice también, y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es clave, porque muchos resisten, pero no permanecen. Ganan la batalla del momento, pero se derrumban después emocionalmente. Aquí Dios nos llama no solo a vencer, sino a mantenernos firmes después de la tormenta. Esa es la verdadera victoria espiritual. No la ausencia de lucha, sino la estabilidad interior aún después del fuego. Y esto no es un proceso individual solamente. Hay una dimensión comunitaria. Así como en un ejército los soldados se ayudan entre sí a revisar su equipo, los creyentes también deben apoyarse para estar completamente equipados, orar juntos, animarse mutuamente, señalar áreas ciegas con amor. A veces, otro ve en ti lo que tú no puedes ver. La iglesia no es solo un lugar de reunión, es un centro de preparación espiritual. Cada uno de nosotros tiene áreas específicas de vulnerabilidad. Y aunque la armadura es la misma para todos, su aplicación debe ser personalizada. Tal vez tu lucha más intensa es con pensamientos negativos. Entonces tu casco necesita especial atención. O quizás te cuesta tomar decisiones con claridad. Ahí necesitas aferrarte al cinturón de la verdad. No te compares con otros. Examina tu vida con honestidad y pregunta al Espíritu Santo, ¿cuál es la pieza que estoy descuidando? Prepárate con intencionalidad. No esperes a que todo se derrumbe para buscar armas. Crea tu rutina espiritual. Levántate cada día consciente de que estás en medio de un conflicto, pero que no estás solo. Haz de la palabra tu alimento, de la oración tu entrenamiento, de la fe tu escudo. Porque cuando llegue el día malo, y va a llegar, tú no solo vas a resistir, vas a permanecer firme. Y cuando pase la tormenta, vas a contemplar el milagro, porque te preparaste, porque no dejaste ninguna pieza fuera, porque activaste el poder de la armadura de Dios. Número 4. El cinturón de la verdad, fundamento de integridad personal. El cinturón no es la pieza más vistosa de una armadura, pero sin él, todo lo demás se desajusta.
El cinturón de la verdad no solo sostiene el resto del equipo espiritual, le da coherencia, estabilidad y libertad de movimiento al guerrero de Dios. Por eso, Isaías 11:5 nos presenta esta imagen poderosa. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En la armadura de Dios, la verdad no es un accesorio opcional. Es el fundamento desde el cual todo cobra sentido. En tiempos antiguos, el cinturón ajustaba la túnica del guerrero y le permitía moverse con agilidad en batalla. Lo que parecía un simple trozo de tela era en realidad una herramienta estratégica. Sujetaba la espada, sostenía la coraza y evitaba tropiezos. Hoy no vestimos túnicas, pero la verdad sigue cumpliendo la misma función espiritual. Cuando vives en verdad, caminas con firmeza. Cuando estás ceñido con ella, no te tropiezas con lo que otros dicen, con lo que el mundo grita o con lo que tus emociones dictan. Tienes dirección, tienes claridad, tienes libertad. Pero, ¿qué verdad? Esa es la pregunta clave en una cultura donde la verdad se ha vuelto relativa. Cada quien tiene su verdad, dicen. Lo que es verdad para ti no lo es para mí. Esa mentalidad ha invadido todo: la educación, los medios, incluso la espiritualidad. Se nos enseña que sentir algo con fuerza ya lo convierte en verdad. Pero la Biblia no habla de verdades cambiantes. Nos presenta una verdad eterna, sólida, absoluta: Cristo mismo. Jesús no dijo, yo tengo una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Ceñirse con la verdad es ajustarse a Cristo, a su palabra, a su carácter, a su visión de la vida. Y aquí viene una revelación importante. La verdad no es solo lo que conoces, es también cómo vives. Hay una dimensión intelectual. Sí, necesitas saber qué dice Dios, pero también hay una dimensión práctica: vivir en integridad. Porque puedes citar versículos y al mismo tiempo mentirte a ti mismo. Puedes aparentar santidad mientras ocultas heridas no sanadas o hábitos ocultos. Por eso el cinturón no se cuelga, se ciñe. Es una acción deliberada, diaria. Cada día, cada decisión, cada conversación. Es una oportunidad para ceñirte con la verdad o dejar que se afloje. ¿Y sabes qué pasa cuando nos ceñimos solo con partes de la verdad? Quedamos vulnerables. Aceptamos lo que nos conviene y descartamos lo que incomoda. Decimos, Dios me ama, y es verdad. Pero ignoramos que también nos llama a obediencia. Decimos, yo perdoné, pero seguimos guardando resentimiento. Eso es verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira disfrazada. No puedes construir firmeza espiritual sobre verdades recortadas, porque cuando llegue la batalla, cuando el enemigo ataque con dudas o confusión, lo que no está ceñido se suelta. Muchos de nosotros hemos creído mentiras profundas sin siquiera darnos cuenta. No soy digno. Siempre voy a fracasar. Dios ayuda a otros, pero no a mí. Esas frases, aunque nunca las digas en voz alta, se convierten en los ladrillos de decisiones equivocadas, relaciones tóxicas o identidades falsas. Por eso, antes de ceñirte con la verdad, tienes que hacer arqueología espiritual, escarbar, ir profundo, preguntarte, ¿qué mentira estoy creyendo sin cuestionar? ¿Qué narrativa interna estoy repitiendo? Porque la verdad no solo confronta, la verdad sana y libera. Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta libertad no se vive en soledad. Necesitamos una comunidad de verdad, gente que no tenga miedo de decirte, estás creyendo algo que no es de Dios. Personas que no te endulcen los oídos, sino que te amen lo suficiente como para mostrarte la verdad, incluso cuando incomoda. La verdad no siempre consuela, a veces duele, pero el dolor que produce es cirugía, no castigo, porque después del corte viene la sanidad. En un mundo saturado de opiniones, ceñirse con la verdad es un acto revolucionario.
Es decir, no voy a vivir según lo que siento o lo que dicen los demás. Voy a vivir alineado a lo que Dios dice. Y eso es activar el poder de la armadura de Dios. Porque cuando te ciñes con la verdad, todo lo demás se sostiene. Resistes, te mantienes firme y contemplas el milagro de una vida que ya no tambalea con el viento, sino que camina firme porque está construida sobre roca, sobre verdad, sobre Cristo. Número 5. La coraza de justicia. Protección para el corazón vulnerable. El corazón es el centro de todo, no solo en el cuerpo, sino en lo espiritual. Cuando Dios nos da la armadura, no se olvida de proteger el lugar donde se gestan nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras convicciones más profundas. Por eso, Isaías 59:17 declara: se vistió de justicia como de una coraza. Y es exactamente esa coraza, la coraza de justicia, la que cubre nuestro pecho espiritual y guarda nuestra alma cuando más lo necesitamos. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si un soldado saliera al campo de batalla sin coraza? Estaría completamente expuesto a un golpe mortal directo al corazón. Y lo mismo ocurre con nosotros. Muchas de nuestras heridas más profundas, nuestros momentos más oscuros, nuestras crisis más fuertes, han tenido su origen en un corazón no protegido. Palabras que nos marcaron, decisiones impulsivas, relaciones que rompieron nuestra confianza, cargas de culpa que llevamos por años. El enemigo sabe que si logra dañar el corazón, puede controlar la dirección de tu vida. Por eso la justicia no es solo un ideal, es un escudo vital. Ahora bien, no hablamos de cualquier justicia. Existen dos tipos que debemos entender. Primero está la justicia imputada, la que recibimos por fe cuando creemos en Cristo. No la ganamos, no la producimos, simplemente la recibimos como un regalo. Esa justicia nos posiciona delante de Dios como aceptos, como limpios, como hijos. Pero también está la justicia vivida, aquella que se manifiesta en nuestro carácter, en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a los demás, en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Ambas son necesarias, porque si solo nos aferramos a la posición, pero descuidamos la práctica, la coraza se debilita. Y si intentamos vivir con justicia solo por esfuerzo propio, sin la gracia de Cristo, caemos en legalismo. Y también quedamos vulnerables. El corazón necesita protección porque es un terreno sensible. Ahí se alojan heridas que arrastramos desde hace años. Y cada una de esas heridas, si no es sanada, se convierte en un punto débil, un acceso para la mentira, para la duda, para el miedo. Por eso, la justicia no es solo una defensa, es una medicina. Cada vez que eliges hacer lo correcto aunque duela, que decides perdonar aunque tengas razones para no hacerlo, que actúas con integridad en medio de la presión, estás fortaleciendo esa coraza. Estás diciendo: mi corazón no será campo de batalla del enemigo, será morada del Espíritu Santo. Y no solo se trata de protegernos, la justicia bien entendida desactiva ataques antes de que lleguen. Es como una defensa anticipada. Cuando caminas en rectitud, ciertas tentaciones pierden fuerza. Cuando vives con una conciencia limpia, el enemigo pierde terreno. Por eso, una de las armas más poderosas que tienes es una vida coherente, no perfecta, pero sincera, no impecable, pero íntegra. La coraza de justicia es más efectiva cuando se alinea tu interior con tu exterior. Pero también debemos reconocer que hay momentos donde la coraza se daña, donde fallamos, donde la injusticia se cuela en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras relaciones. Y en esos momentos el enemigo susurra: ya no eres digno, ya no estás protegido, eres un fraude. Pero ahí entra la restauración divina. Dios no desecha al que cae. Él repara, Él perdona.
Él vuelve a colocar la coraza sobre tu pecho más fuerte que antes, porque ahora no solo llevas justicia, llevas testimonio, porque el corazón sanado se convierte en hogar de valentía. Y aquí hay algo más. La justicia no es solo individual, también es relacional. ¿Cómo estás tratando a los que te rodean? Tu justicia se ve reflejada en tu paciencia, en tu compasión, en tu fidelidad a la verdad. Si hay incoherencia, ahí hay un hueco. Y cada hueco es una invitación al ataque. Por eso, vivir en justicia también es vivir en comunidad. Necesitamos personas que nos ayuden a ver lo que no vemos, que nos llamen a cuentas, que nos animen a mantener firme esa protección. Una conciencia limpia no solo te protege, te da autoridad, porque el que camina en justicia no teme hablar contra la injusticia. El que vive con el corazón en orden tiene la fuerza para levantar a otros, no desde la culpa, sino desde la gracia. Porque la verdadera coraza no endurece el corazón, lo protege para que siga siendo tierno, pero firme, humilde, pero valiente, sanado, pero imparable. Así que hoy, pregúntate, ¿cómo está mi coraza? ¿Dónde necesito reparar, reforzar, restaurar? ¿Qué área de mi carácter necesita alinearse con la justicia de Dios? Porque cuando activas esta parte de la armadura, no solo resistes, sanas. Y cuando sanas, te vuelves un canal de sanidad para otros. Prepárate, resiste y contempla el milagro de un corazón protegido por la justicia del cielo. Número 6. El calzado de la paz. Estabilidad en terreno inestable. Hay momentos en la vida donde el terreno bajo nuestros pies parece temblar. Noticias inesperadas, decisiones difíciles, ambientes hostiles. Caminamos y sentimos que cada paso es incierto, como si avanzáramos sobre un suelo resbaladizo, sin dirección ni equilibrio. Pero en medio de ese caos, la palabra nos ofrece una pieza clave de la armadura de Dios, el calzado del Evangelio de la paz. Y Romanos 10:15 lo dice con belleza y propósito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Porque donde otros solo ven confusión, Dios envía a los suyos como portadores de estabilidad. El calzado en la armadura no es solo protección, es movilidad. Es lo que permite avanzar en terrenos hostiles, fangosos, pedregosos. Sin un buen calzado, el guerrero tropieza, resbala, se detiene. Pero con los pies firmemente calzados, puede marchar sin temor, sin vacilación. Así funciona la paz de Dios. No es solo ausencia de guerra. Es la fuerza interna que te permite avanzar con firmeza en un mundo que se desmorona a tu alrededor. Hay una diferencia profunda entre la paz pasiva, la que se confunde con evitar conflictos, y la paz activa del reino. La paz de Dios no huye de las tormentas, no se esconde del dolor, no niega la realidad. Es una paz que permanece presente, que camina en medio del fuego sin quemarse, que habla calma en medio del grito. Jesús mismo no prometió una vida sin problemas, prometió su paz en medio de ellos. La paz os dejo, mi paz os doy. No cualquier paz, su paz, inquebrantable, sobrenatural, estratégica. Y esa paz no es solo para tu beneficio personal, es tu calzado para la misión. Porque no puedes llevar el Evangelio de la paz si tú no caminas en ella primero. El que está turbado no guía con claridad. El que vive desde la ansiedad no puede anunciar esperanza. La paz interior es el terreno desde donde predicamos con autoridad. No con gritos, no con debates, con vidas estables, con huellas visibles de paz en medio del caos. Hoy más que nunca, eso se vuelve contracultural. Vivimos en una era de ansiedad normalizada, noticias negativas 24/7, redes sociales saturadas de comparación, ritmos de vida acelerados y un corazón que apenas tiene tiempo para respirar. En este mundo, tener paz verdadera es un testimonio poderoso y más aún es un arma espiritual,
porque donde el enemigo siembra pánico, tú portas paz. Donde otros reaccionan, tú permaneces, y esa presencia estable se convierte en influencia transformadora. Pero esa paz no llega por accidente. El texto habla de el apresto del Evangelio. Apresto significa preparación, disposición activa. Es una práctica, no un evento. Es un estilo de vida, no una emoción momentánea. Es algo que se cultiva, se entrena, se cuida. ¿Cómo? Con oración constante, con espacios de silencio, con la palabra como ancla diaria, con decisiones conscientes de no dejarse arrastrar por el ruido externo. La paz se prepara antes del conflicto. No puedes improvisarla en el campo de batalla. Tienes que calzarte cada mañana con ella, como parte de tu armadura espiritual. Y cuando lo haces, lo notas. Tu cuerpo lo siente, tu mente se aclara, tus emociones se ordenan. La paz no es solo una realidad espiritual, tiene impacto físico y emocional. Menos tensión, más discernimiento, mejor descanso, relaciones más saludables. La paz es medicina integral y a la vez es marca, porque deja huella. Así como un calzado deja una impresión sobre el suelo, el creyente que camina con paz deja una marca donde va. Personas que te cruzan y se sienten más tranquilas. Ambientes que se calman cuando tú llegas. Decisiones que se toman con más sabiduría por tu estabilidad. Y sí, también hay enemigos de la paz. Pensamientos acelerados, culpa no resuelta, ira contenida, comparación constante. El enemigo usa esas puertas para desestabilizarte desde dentro. Por eso necesitas identificar esos robadores de paz y cerrarlos con intención. No puedes vivir ligero si cargas con lo que no viene de Dios. La paz no solo se recibe, se protege, se defiende, se honra. Hoy te invito a hacer una pausa consciente. Respira. Cierra los ojos por un momento y pregúntate: ¿en qué área de mi vida estoy caminando sin estabilidad? ¿Qué robó mi paz? ¿Dónde necesito volver a calzarme del Evangelio y no del miedo? Porque cuando lo haces, todo cambia. Te preparas, resistes y entonces, sí, contemplas el milagro. El milagro de caminar sobre aguas sin hundirte, de avanzar firme, aunque el mundo tiemble, de llevar paz a un mundo que la ha olvidado, simplemente porque tú estás calzado con ella. Número 7. El escudo de la fe, victoria que vence al mundo. No basta con decir yo creo, si esa fe no se convierte en movimiento. Porque la verdadera fe no es solo un pensamiento bonito o una emoción del momento. La fe que vence al mundo es la que se levanta cuando todo tiembla, la que avanza cuando no hay garantías visibles, la que actúa cuando la lógica dice que es mejor retroceder. Y eso es exactamente lo que nos recuerda Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No nuestra fuerza, no nuestra inteligencia, nuestra fe. En la armadura de Dios, el escudo de la fe tiene una función estratégica. No es estático, no está clavado al suelo, es móvil. Se ajusta al ángulo del ataque, se levanta justo en el lugar donde el enemigo apunta con más fuerza. Eso significa que la fe no es genérica, es específica. La fe se activa donde estás siendo atacado. Si el dardo viene con dudas sobre tu identidad, tu escudo tiene que alzarse con una palabra clara de Dios sobre quién eres. Si el ataque es miedo, tu escudo necesita ser fe en la protección y el propósito de Dios. Si el dardo es acusación, el escudo se cubre con la fe en la sangre de Cristo que ya te justificó. Y en este tiempo, los dardos vienen disfrazados. No son lanzas visibles. Son notificaciones que despiertan ansiedad, comentarios que desvalorizan, circunstancias que parecen decirte, Dios no está. La era digital ha amplificado los ataques, comparación constante, noticias alarmantes, presión por resultados inmediatos. Todo eso son dardos de fuego.
Y si no tienes el escudo levantado, queman. Pero si tienes fe operativa, no solo teórica, esos dardos se apagan. Porque la fe no es pasiva, es escudo en movimiento, es defensa viva. Y no pienses que esta fe nació madura. Todos empezamos con una medida pequeña, pero la fe crece, se entrena, se desarrolla. ¿Cómo? Obedeciendo. Porque cada vez que obedeces a Dios, aunque no entiendas todo, tu fe se fortalece. Cada paso de confianza construye una capa más sobre tu escudo, y cuanto más grande y resistente es ese escudo, más seguro te sientes caminando en terrenos difíciles. No porque desaparecen los ataques, sino porque ya no te detienen. Además, no estás solo. Los escudos romanos tenían una función increíble. Podían unirse unos con otros y formar una estructura colectiva conocida como testudo, una cobertura casi impenetrable. Así también funciona la fe en comunidad. Hay días donde tu escudo se siente débil y necesitas el de otro a tu lado. Necesitas una palabra de aliento, una oración compartida, una historia de victoria que te recuerde que Dios sigue siendo fiel. Nuestra fe se fortalece cuando se une, y a veces el mayor mantenimiento del escudo viene cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho, cada vez que Él te sostuvo, cada vez que abrió una puerta, cada vez que sanó, proveyó, restauró. Los testimonios son como aceite para el escudo, lo mantienen ágil, reluciente, listo. Por eso no olvides tus victorias, escríbelas, háblalas, compártelas, porque cada una de ellas te prepara para la próxima batalla. Y sí, habrá días en los que no sientas fe, en los que todo en ti grite, esto no va a funcionar. Pero ahí es cuando más necesitas el escudo, porque la fe no depende de cómo te sientes. La fe se activa incluso en medio de lágrimas, incluso temblando, incluso con dudas, pero eligiendo avanzar. Esa fe es la que vence al mundo, porque está anclada en una verdad más profunda que tus emociones. Así que hoy, imagina por un momento esos dardos volando. Tal vez ya los conoces. Pensamientos repetitivos que te dicen que no vales, que no puedes, que no cambiarás. Ahora imagina tu escudo alzándose, no por tu mérito, sino por tu confianza en Dios. Y míralo apagando esos ataques, uno tras otro. Porque eso es lo que hace la fe verdadera. No elimina la batalla, pero te da la victoria dentro de ella. Tu escudo es más que una defensa, es una plataforma. Puedes apoyarte en él para cruzar terrenos difíciles, puedes levantarlo junto a otros, puedes usarlo como señal para decir, sigo creyendo. Así que prepárate, resiste, levanta tu escudo y contempla el milagro, porque ya no peleas por la victoria, peleas desde la victoria que Cristo conquistó. Y esa es una batalla que no puedes perder. Número 8. El yelmo de salvación. Protección para la mente asediada. La batalla más intensa no ocurre en el cuerpo, ni siquiera en las emociones. La verdadera guerra espiritual se libra en la mente, porque lo que piensas determina cómo te sientes, y cómo te sientes guía cómo actúas. Por eso, en Tesalonicenses 5:8, la palabra nos instruye. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El yelmo de la salvación no es un simple adorno espiritual, es un escudo mental, una barrera sagrada entre tu mente y los dardos del enemigo. Imagina por un momento que estás en medio del campo de batalla, pero sin protección en la cabeza. Todo lo demás puede estar en su lugar, pero si tu mente es alcanzada, todo se desploma. Así de estratégica es esta pieza, porque el enemigo sabe que si gana en tu mente, gana en tu vida. Y por eso no ataca solo tus circunstancias, ataca lo que piensas de ellas, siembra dudas, amplifica miedos, distorsiona verdades.
Su especialidad no es tanto el golpe directo, sino la sugestión persistente, y ahí es donde entra el yelmo. Este casco espiritual cubre tu cabeza con la esperanza de salvación, no cualquier esperanza, no una emoción positiva. Es la certeza de que lo peor ya fue vencido, de que ya no vives bajo condenación, de que tu destino eterno está sellado en Cristo. Esa seguridad, esa roca mental, apaga los ataques del ¿y si Dios no te ama? ¿Y si no cambias? ¿Y si no eres salvo? Porque cada vez que tu mente es asediada por acusación, el yelmo responde: Dios no me ha destinado para ira, sino para salvación. Y esta protección mental no es pasiva, es proactiva y dinámica. La mente necesita renovación constante. Pablo lo enseña en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se trata solo de rechazar pensamientos negativos, sino de sustituirlos activamente con la verdad de Dios. Pensar como Cristo, filtrar como Cristo, evaluar ideas, juicios, temores y deseos a la luz de lo que Él haría, lo que Él diría, lo que Él ya dijo. Pero eso requiere sobriedad espiritual, porque vivimos en una época diseñada para dispersar tu atención. Distracción, saturación, ruido constante, imágenes, opiniones, noticias, voces por todos lados que intentan infiltrarse en tu mente sin permiso. Y si no estás alerta, si no eres intencional, terminas procesando y creyendo cosas que no vienen de Dios. Por eso el apóstol dice: seamos sobrios. Estar sobrio no es solo no estar borracho de alcohol, es no estar embriagado de mentiras, de ruido, de ansiedad camuflada en entretenimiento. Aquí es donde la meditación bíblica se vuelve esencial. No hablamos de leer un versículo rápido y seguir el día. Hablamos de detenerte, reflexionar, memorizar, aplicar, como quien limpia un lente empañado para ver con claridad. Porque cuando tu mente está saturada de la palabra, los pensamientos destructivos ya no encuentran espacio fértil para crecer. Filipenses 4:8 nos da una guía clara. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Esa es la receta para una mente blindada. Y es hermoso pensar que este yelmo no solo protege, también filtra. Así como hay cascos modernos que cancelan el ruido exterior para que puedas escuchar con claridad, el yelmo de la salvación te ayuda a oír la voz de Dios en medio del caos. Cuando todos opinan, cuando el miedo grita, cuando las noticias sacuden, hay una voz que susurra: yo estoy contigo, no has sido olvidado, eres mío. Y esa voz, esa sola voz, basta para volver a enfocarte. Ahora puede que estés escuchando esto y te preguntes: ¿cómo sé si mi mente está siendo atacada? Una forma es identificar patrones de pensamiento repetitivos que te drenan. Ideas como: nunca lo lograré, siempre fallo, ya es tarde para mí. Esas frases no vienen del espíritu, son ecos de un asedio mental. Y para enfrentarlos necesitas más que ánimo, necesitas el yelmo. Proclamar en voz alta lo que Cristo ya dijo, recordar tu salvación, respirar la esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Así que hoy te invito a revisar tu mente. ¿Qué pensamientos permitiste que se instalaran sin permiso? ¿Qué voces estás escuchando más que la de tu Salvador? El yelmo ya fue provisto. Solo tienes que ponértelo. No es por mérito, es por gracia. No es solo para el futuro, es para hoy. Porque cuando tu mente se cubre con la salvación, tu vida entera cambia de dirección. Te preparas, resistes y contemplas el milagro de una mente en paz, guiada por esperanza y fortalecida con la verdad que nunca falla. Número 9. La espada del Espíritu, poder ofensivo de la palabra viva.
La espada del Espíritu no es un adorno, no es un símbolo bonito para decorar nuestras Biblias o agendas, es un arma, una herramienta viva, una fuerza de ataque, y no cualquier arma. Es el arma que Dios mismo puso en nuestras manos para vencer, cortar, confrontar, liberar y transformar. Por eso, Hebreos 4:12 declara con autoridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tiempo de dejar de tener la espada colgada y empezar a usarla. Entre todas las piezas de la armadura espiritual descritas en Efesios, la espada es la única que sirve para el ataque. El resto protege. Pero la espada avanza, y esa espada es la palabra de Dios, viva, activa, imparable. No es un libro antiguo lleno de normas pasadas de moda. Es la voz del Creador que sigue cortando hoy con la misma precisión que cuando fue escrita. Porque no basta con conocer la palabra, hay que moverla con destreza. No basta con leer versículos al azar. Hay que entender cuándo y cómo aplicarlos, y aquí está la diferencia entre la letra muerta y la palabra viva. Puedes tener una biblioteca llena de textos bíblicos, pero si no se vuelven revelación activa por el Espíritu, no transforman nada. La letra muerta llena la cabeza. La palabra viva cambia el corazón. Es como un bisturí quirúrgico, penetra justo donde más lo necesitas. Parte lo superficial de lo profundo. No solo cambia conductas, discierne intenciones. Te muestra lo que ni tú mismo veías con claridad. A veces consuela, otras veces confronta, pero siempre transforma. La espada no se aprende en teoría, se entrena en batalla. Cada vez que Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la Escritura. No con lógica, no con emociones, no con silencio. Escrito está. Esa fue su estrategia. Y si el mismo Hijo de Dios usó la palabra como su arma para vencer al enemigo, ¿cómo pretendemos nosotros hacerlo de otra forma? Cuando venga la tentación, la duda, el ataque mental o emocional, no basta con tener buenas intenciones. Necesitas sacar la espada y declarar lo que Dios ya dijo. Y no solo para ti, la palabra también se vuelve declaración profética. Lo que hablas, lo que proclamas en voz alta, tiene poder. Hay atmósferas que se rompen cuando la palabra es anunciada con fe. Situaciones que cambian porque alguien se atrevió a declarar: así dice el Señor. La espada se afila no solo con lectura, sino con uso constante, con fe activa, con boca abierta. Pero aquí va algo más profundo. Cada soldado experimentado adapta su espada, no para cambiarla, sino para dominarla. Y lo mismo pasa contigo. Habrá pasajes de la Escritura que Dios hará tuyos de manera única. Versículos que se volverán parte de tu historia, que cargarás contigo como emblemas de batalla. No porque los aprendiste en una prédica, sino porque te rescataron en la noche más oscura. Esa es tu espada personalizada, tu arma especial en el reino. Tal vez hoy has estado peleando con tus propias fuerzas. Has respondido a los ataques con quejas, con lógica, con silencios frustrados. Pero es momento de cambiar de estrategia. Abre tu Biblia. Pide al Espíritu Santo que te muestre qué palabra necesitas hoy. Escríbela, memorízala, repítela, declárala, porque esa palabra puede ser la diferencia entre retroceder y conquistar. Haz una pausa y pregúntate: ¿qué batalla estoy enfrentando ahora? ¿Y qué palabra tengo en mi mano? Porque si no tienes la espada, estás en desventaja. Pero si tomas la palabra y la haces viva en ti, no solo te defiendes, avanzas, rompes cadenas, sanas heridas, derribas mentiras. Activa esa espada, prepárate, resiste y contempla el milagro de ver cómo una sola palabra de Dios cambia por completo tu historia. Número 10.
La vigilancia en oración. Cuando un soldado está en el frente de batalla, jamás desconecta su radio, porque sabe que la comunicación constante con el cuartel general puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota. Asimismo es la oración para el creyente, no un recurso de emergencia, sino una conexión viva, continua, estratégica con el Comandante Supremo. Por eso, en Colosenses 4:2, el apóstol Pablo nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No es una sugerencia, es una orden vital, porque si queremos activar el poder de la armadura de Dios, necesitamos estar en comunicación constante con el cielo. La oración no es un monólogo cansado, es un diálogo dinámico, es hablar, pero también escuchar, es expresar, pero también recibir, es exponernos ante Dios no solo con nuestras palabras, sino con nuestro corazón entero. La vigilancia en oración no consiste solo en repetir frases o marcar minutos. Consiste en desarrollar sensibilidad espiritual, es afinar nuestro radar interior. Así como un sistema militar avanzado detecta amenazas antes de que se manifiesten a simple vista, la oración vigilante activa nuestra percepción espiritual. Nos permite ver más allá de lo evidente, sentir lo que otros ignoran, prepararnos antes de que el ataque llegue. Pero para eso hay que perseverar, porque la oración tiene temporadas. Hay días de fervor, donde la conexión fluye, pero también hay días de sequía, de silencio, de cansancio, días donde orar no se siente glorioso, días donde las emociones no cooperan, y es ahí donde entra la verdadera madurez. Orar aunque no se sienta, velar aunque todo parezca tranquilo, porque el enemigo no ataca solo cuando estamos débiles, ataca cuando estamos distraídos. Por eso Pablo no solo dice oren, dice velen, estén despiertos, atentos, con el corazón encendido, aunque el ambiente esté en calma. Y hay un componente clave que muchas veces olvidamos: la gratitud. Orar con acción de gracias cambia todo. No solo es una forma de cortesía espiritual, es una actitud que transforma nuestra perspectiva. Cuando oras agradeciendo, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver lo que ya tienes. Tu corazón se alinea con la verdad de que Dios ya ha sido bueno y lo seguirá siendo. La gratitud fortalece la fe, porque te recuerda lo que Dios ya hizo y te llena de expectativa por lo que está por hacer. También es fundamental entender la diferencia entre una oración genérica y una oración estratégica. Orar no es lanzar palabras al aire esperando que algo funcione. Es una conversación específica, dirigida, basada en la palabra y en la dirección del Espíritu. Hay momentos donde necesitas interceder por tu familia, otros por tu mente, otros por una decisión clave. Y cuanto más afinas tu oído espiritual, más específica se vuelve tu oración. Como un francotirador que no dispara al azar, sino al blanco exacto. Y no estás llamado a orar solo. Hay un poder especial en la oración comunitaria. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, el cielo responde con fuerza multiplicada. Hay batallas que se ganan en privado, pero hay otras que requieren un ejército espiritual unido. Por eso, busca personas que oren contigo, que velen contigo, que levanten tus brazos cuando ya no puedas más, porque una iglesia que ora junta se mantiene firme junta. Y no olvidemos las posiciones del corazón. A veces oramos con las palabras correctas, pero con actitudes internas que bloquean la conexión. Orgullo, incredulidad, queja, distracción. Orar no es solo abrir la boca, es abrir el alma, es venir a Dios con sinceridad, con humildad, con reverencia, porque el Señor no busca oradores elocuentes, busca corazones rendidos. Una herramienta poderosa para mantener esta vigilancia es crear patrones de oración, no para caer en rutinas vacías, sino para establecer equilibrio. Puedes usar el modelo del Padre Nuestro.
Puedes tener momentos de adoración, intercesión, petición y escucha. Lo importante no es la forma, sino la intención, estar conectado, estar alineado, estar atento. Y aquí va una verdad que cambia el juego. Dios habla. Y si estamos en oración constante, también aprendemos a recibir dirección. Muchas veces la estrategia que necesitas, la paz que buscas, la respuesta que esperas, ya están disponibles. Solo necesitas escucharlas, discernirlas. Y eso no ocurre solo en momentos místicos. Ocurre en la vida diaria, caminando, trabajando, estudiando, pero con un corazón siempre conectado. Hoy te invito a renovar tu relación con la oración, no como un deber, sino como un canal de vida, un radar encendido, un vínculo directo con el cielo. Persevera, vela, agradece, porque cuando desarrollas esta comunicación constante con el cuartel general, no te toman por sorpresa, no te paraliza la tormenta, no te vence el enemigo, te preparas, resistes y contemplas el milagro de una vida guiada, protegida y fortalecida desde lo alto. Número 11. La resistencia activa, cuando someterse es vencer. Cuando estás en medio de una batalla espiritual, lo primero que quieres hacer es resistir, luchar, mantenerte firme. Pero la palabra nos enseña una estrategia que parece, a primera vista, una contradicción. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el reino de Dios, el sometimiento no es debilidad, es poder, y no cualquier poder, sino el que hace que el enemigo huya. No retroceda, huya. Este versículo tiene una secuencia, y esa secuencia es clave. Primero, sométete a Dios. Después, resiste al diablo, porque si tratas de resistir sin haberte rendido antes, luchas con tus propias fuerzas. Y las tuyas, por más buenas intenciones que tengas, no bastan. Pero cuando te alineas con Dios, cuando te colocas bajo su señorío, te posicionas en el campo de su autoridad. Y el enemigo no huye por miedo a ti, huye porque ve a quien está detrás de ti. Someterse a Dios no es resignarse, es ceder voluntariamente el control al único que no falla. Es decirle, tú mandas, yo obedezco, tú decides, yo sigo. Y desde ese lugar de entrega nace una resistencia imparable, porque no es una resistencia basada en orgullo o terquedad, sino en convicción espiritual. Es cuando dices, sé quién soy, sé a quién pertenezco y sé contra quién estoy luchando. Y sí, la resistencia espiritual debe ser informada. No peleas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra estrategias invisibles, contra pensamientos y estructuras que se disfrazan de lógica, pero llevan veneno. Resistir no es solo aguantar, es confrontar, es declarar, es avanzar, no desde la confusión, sino desde el conocimiento. Por eso, mientras más conoces las tácticas del enemigo, culpa, mentira, tentación, distracción, más preciso se vuelve tu contraataque. Y hay algo poderoso en esta promesa, y huirá de vosotros. No dice que lo pensarán, no dice que puede que retroceda, dice que huirá. Es una garantía divina. Pero esta huida no ocurre porque gritas más fuerte, sino porque te rendiste más profundo. Cada vez que eliges someter tu orgullo, tus deseos, tus decisiones a Dios, estás reforzando tu autoridad espiritual, estás activando una señal en el mundo invisible que el enemigo no puede ignorar. Y esta resistencia no se activa solo en momentos de crisis, se entrena en lo cotidiano. Resistes cuando eliges perdonar, aunque tengas razones para odiar. Resistes cuando dices la verdad, aunque mentir te ahorraría problemas. Resistes cuando cuidas tu mente, cuando evitas lugares de tentación, cuando oras en lugar de preocuparte. La batalla espiritual no se libra solo en los gritos, se gana en los hábitos, en las elecciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que construyen un muro impenetrable de obediencia.
También es clave identificar los territorios cedidos, áreas donde dejamos entrar al enemigo sin darnos cuenta, relaciones que no honran a Dios, pensamientos que repetimos sin filtrar, adicciones que disfrazamos de estrés, territorios que no hemos rendido por completo. Pero aquí está la buena noticia: cada área sometida es una zona liberada. Y cada vez que tomas una decisión de someterte más profundamente a Dios, estás reclamando terreno que el enemigo ya no podrá pisar. Y cuidado con confundir resistencia pasiva con resistencia activa. No es solo soportar hasta que pase, es pararte, declarar, orar, ayunar si es necesario, reprender, cerrar puertas, hablar el lenguaje de la victoria. Porque hay palabras que abren cielos y otras que abren grietas. ¿Qué estás diciendo sobre tu situación? ¿Estás profetizando derrota o estás activando el poder que Dios te dio? Y no estás llamado a resistir solo. En la naturaleza hay animales que no pueden enfrentar a sus depredadores individualmente, pero cuando están en grupo, el enemigo no se atreve. Así también funciona la resistencia espiritual comunitaria. Cuando oramos juntos, cuando nos exhortamos, cuando confesamos nuestras luchas unos a otros y nos cubrimos en oración, la resistencia se multiplica. Y la huida del enemigo es más rápida, más amplia, más contundente. Haz una pausa y examina. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más sometimiento? ¿Dónde has estado resistiendo con tus fuerzas? ¿Qué territorio necesita ser recuperado? Porque hoy, aquí y ahora, puedes cambiar la estrategia. Puedes volver al centro, puedes rendirte y ganar. Porque en el reino de Dios, someterse es vencer. Así que prepárate, resiste y contempla el milagro de ver al enemigo huir mientras tú permaneces firme, cubierto y empoderado bajo el gobierno perfecto de Dios. Número 12. Enfoque en lo esencial. Tú no fuiste llamado a ser un espectador espiritual, fuiste reclutado, entrenado y enviado como soldado de Jesucristo, no para pelear desde la comodidad, sino para mantenerte firme en medio del campo de batalla, y eso requiere algo que no siempre se celebra, pero que siempre es necesario: disciplina. En 2 de Timoteo 2:3, Pablo escribe: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta no es una metáfora romántica, es una llamada directa a vivir con enfoque, propósito y resistencia. Ser soldado espiritual no es solo una identidad simbólica, tiene implicaciones prácticas, porque cuando entiendes que estás en una guerra, dejas de vivir como turista, dejas de buscar solo comodidad, reconocimiento o éxito visible. Comienzas a preguntarte: ¿qué misión tengo hoy? ¿Qué necesita mi comandante? ¿Qué puedo hacer para agradarlo? El buen soldado no actúa por impulso, actúa por instrucción. No vive para sí mismo, sino para aquel que lo llamó. Y sí, Pablo lo dice claro: sufre penalidades. No las evites, no las malinterpretes. Las penalidades no son interrupciones del plan, son parte del entrenamiento. En el ejército, nadie se sorprende si hay sudor, fatiga, resistencia. Lo esperan, lo abrazan, porque saben que sin esfuerzo no hay fortaleza. Así también tú. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para crecer, no un castigo. Cada desafío puede forjar tu carácter o distraerte de tu llamado. Tú eliges cómo lo enfrentas. Pero aquí viene una advertencia crucial: el peligro del enredo. Porque uno no tiene que abandonar la fe para dejar de ser eficaz. Solo necesita desenfocarse. Pablo lo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No se refiere a ignorar tus responsabilidades, se refiere a no permitir que lo secundario se vuelva central. El trabajo,
las redes sociales, los compromisos sociales, incluso tus propias metas personales, pueden volverse trampas si no estás alerta. Lo que no es pecado puede convertirse en estorbo, y el estorbo, por más sutil que sea, te ralentiza, te distrae, te debilita. Por eso, el soldado espiritual aprende a practicar la simplicidad estratégica. Sabe que para avanzar rápido y responder rápido, debe viajar ligero. Se desprende de lo que no es esencial, filtra lo que consume su tiempo, decide en función de su misión, no de sus emociones. Porque el objetivo no es agradarse a sí mismo, es agradar al comandante. Ese es el motor, no los aplausos, no los resultados inmediatos, no la comodidad. Es el rostro de Cristo, su sonrisa, su aprobación. Eso basta, eso lo justifica todo. Y para mantener ese nivel de enfoque necesitas desarrollar la mentalidad de entrenamiento. Todo lo que atraviesas puede fortalecerte, si lo permites. El rechazo, la espera, la crítica, el cansancio, incluso el silencio de Dios. Todo puede volverse un gimnasio del alma. Pero necesitas dejar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntar, ¿qué quiere entrenar Dios en mí a través de esto? Y eso se traduce en acciones concretas, en disciplina del tiempo, organizar tu día para dar prioridad a lo eterno. Invertir más en tu comunión con Dios que en tu consumo de contenidos. No reaccionar a todo lo que el mundo lanza, sino responder desde un corazón firme, entrenado, despierto. No puedes darte el lujo de vivir como civil cuando has sido enlistado para el reino. Y en medio de todo esto, recuerda, no peleas solo. Hay una camaradería entre soldados del reino que no puede subestimarse. Hombres y mujeres que, como tú, están cansados, pero no se rinden, que enfrentan sus batallas, pero no retroceden. Rodéate de ellos, camina con ellos, cúbranse mutuamente, porque hay victorias que no se alcanzan en solitario, se logran en unidad. Hoy te invito a revisar tus prioridades. ¿Qué te está enredando? ¿Qué debes soltar para avanzar con más libertad? Tal vez no es algo malo, pero sí innecesario. Tal vez no es pecado, pero sí peso. Y un soldado no puede llevar peso extra si quiere correr la carrera. Así que toma una decisión hoy. Simplifica, enfócate, rinde, entrena. Porque cuando eliges vivir como buen soldado, activas el poder de la armadura de Dios. Te preparas, resistes y contemplas el milagro de una vida que no solo sobrevive al campo de batalla, sino que vence con honor y propósito eterno. Número 13. El entrenamiento divino. Manos preparadas para la batalla. Imagina por un momento que estás en una pista de entrenamiento. No hay público, no hay aplausos, solo tú, tu respiración, tus pasos y una voz firme que te guía, te corrige, te alienta. Esa voz es la de tu entrenador divino, el que te ciñe de poder, el que prepara tus manos para la batalla, el que fortalece lo que tú dabas por perdido. Así lo dice Salmos 18:32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de modo que se doble el arco de bronce con mis brazos. Ese entrenamiento no es teórico, es real, es intenso y es profundamente personal. Dios no entrena guerreros en masa, Él personaliza el proceso. Él no solo te llama a la batalla, te prepara para ella y lo hace paso a paso, nivel por nivel. Primero te ciñe de poder, porque sabe que sin su fuerza no podrías resistir ni el primer asalto. Después endereza tu camino, porque para correr bien necesitas piso claro. Y luego, y esto es clave, adiestra tus manos, no solo para resistir, para pelear, para derribar fortalezas, para levantar a otros, para sostener la espada sin temblar. Pero este entrenamiento transforma más que las manos, moldea tu capacidad de moverte en terrenos difíciles.
El salmista dice que Dios hace sus pies como de ciervas. ¿Sabes lo que eso significa? Estabilidad, agilidad, seguridad en alturas peligrosas. Porque Dios no solo te quiere firme en el valle, te quiere firme en la cima. Y cuando estás en la cima, el aire es más delgado, los vientos soplan con más fuerza, las caídas duelen más. Por eso, tu entrenamiento espiritual incluye equilibrio emocional, discernimiento elevado, humildad sostenida. El entrenamiento divino no se trata de espectáculo, sino de solidez. Dios quiere que estés firme sobre tus alturas, no solo que llegues allí, sino que te mantengas, y eso requiere disciplina, paciencia, constancia. Nadie empieza doblando arcos de bronce, nadie inicia enfrentando gigantes. El proceso comienza en lo pequeño, en las batallas que casi nadie ve: controlar la lengua, perdonar rápido, orar cuando no se siente, obedecer cuando no se entiende. Ahí es donde se forja el reflejo espiritual. Como un atleta de alto rendimiento repite movimientos hasta que se vuelven automáticos, tú estás desarrollando memoria muscular espiritual. Reflexos internos, capacidad de responder correctamente sin pensarlo demasiado, porque la verdad ya está tan grabada en ti que tu espíritu reacciona con autoridad. Es ese momento en que ante una tentación no dudas, respondes. Ante una mentira no caes, la confrontas. Ante una presión emocional no te derrumbas, te anclas. Pero este proceso tiene etapas, no todo es fuerza. También hay quiebres, hay fases de aprendizaje donde te das cuenta de tus límites, donde lo que antes bastaba ya no sirve, donde tus propias habilidades son expuestas como insuficientes. ¿Y sabes qué? Eso también es entrenamiento. Dios permite esas situaciones para estirarte, para expandir tu capacidad, para enseñarte a depender no de ti, sino de su poder operando en ti. Y cada uno de nosotros tiene un entrenamiento diferente. Algunos necesitan desarrollar paciencia, otros dominio propio, otros valentía, otros discernimiento. Dios conoce tu estructura, tu llamado, tus batallas internas y ajusta el entrenamiento exactamente a lo que necesitas. No te compares. Lo que hoy duele, mañana será tu fuerza. Lo que hoy te desafía, mañana será tu testimonio. Y esa habilidad desarrollada en esta batalla servirá para la siguiente, porque Dios no desperdicia entrenamientos. Lo que aprendes aquí te prepara para allá. Cada victoria deja herramientas. Cada caída, si es bien manejada, te da lecciones. Y cada momento de resistencia forma parte de una coreografía divina que te está enseñando a moverte con precisión en el campo de batalla espiritual. Así que no te desesperes si el proceso es lento, no te frustres si no ves resultados inmediatos. Estás en entrenamiento y tu entrenador no te suelta. Está allí cada día, guiándote, corrigiéndote, animándote, porque no solo quiere que pelees, quiere que venzas. Y no solo que venzas, quiere que inspires a otros a levantarse y entrenarse también. Hoy te invito a confiar en el proceso, a identificar qué parte del entrenamiento estás viviendo y a cooperar con él. Porque cuando dejas que Dios adiestre tus manos y afine tu caminar, te preparas, resistes y contemplas el milagro de ver cómo tus brazos doblan el arco de bronce y tu vida refleja la gloria de un guerrero entrenado por el mismo Rey. Número 14. La comunidad vigilante. No luchamos solos. Cuando ves a un león cazando, no ataca a todo el grupo. Se enfoca en el más débil, el que se alejó, el que quedó solo. Porque así es como operan los depredadores, dividen para devorar. Y es exactamente eso lo que nos advierte la Escritura en Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
no es una advertencia aislada, es un llamado a la vigilancia, sí, pero una vigilancia compartida, porque esta batalla no se pelea en solitario. La sobriedad espiritual y la vigilancia no son solo deberes individuales, son prácticas comunitarias. Así como en un cuartel los soldados vigilan por turnos y se cubren mutuamente, la Iglesia está llamada a ser una comunidad vigilante, porque cuando uno cae en sueño espiritual, otro puede estar despierto, intercediendo. Cuando uno se distrae, otro puede advertir. Cuando uno se debilita, otro puede sostener. El enemigo sabe esto. Por eso su estrategia favorita es el aislamiento. No necesita atacar con fuerza si puede separar con astucia. ¿Y cómo lo logra? Con vergüenza, con orgullo, con la mentira de yo puedo solo o nadie entendería lo que estoy pasando. Y cuando un creyente se desconecta, pierde perspectiva, deja de ver que lo que le pasa no es exclusivo, que no está solo, que no es el único en esa lucha, porque el texto es claro. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. No estás solo. Y eso lo cambia todo. Cuando entendemos esto, cambia también cómo resistimos. La fe no es solo un escudo personal, es un escudo colectivo. Así como los soldados romanos unían sus escudos para formar una muralla impenetrable, la fe compartida crea un muro que el enemigo no puede traspasar. Orar juntos, velar juntos, advertirnos unos a otros, compartir victorias pero también heridas. Eso no es debilidad, eso es estrategia, eso es reino. Y aquí entra otro elemento clave, la comunicación estratégica. En el cuerpo de Cristo necesitamos hablar, compartir lo que estamos viendo en el campo de batalla, contar cómo fuimos tentados, cómo resistimos, qué nos ayudó, qué no. Eso no solo edifica, protege, porque cuando tú cuentas tu experiencia, otro se anticipa. Cuando tú compartes tu testimonio, otro se fortalece, y esa red de intercambio espiritual se vuelve una fuente de sabiduría colectiva, que fortalece incluso antes de que la prueba llegue. Y no olvidemos que en esta comunidad, cada uno tiene un rol, distintas fortalezas. Algunos son intercesores, otros tienen discernimiento, otros palabra de ánimo, otros brazos fuertes para levantar al caído. No necesitas tener todas las habilidades, necesitas estar conectado, porque la vulnerabilidad no se trata de exponerse por debilidad, sino de ser cubierto por amor. Cuando compartes tu lucha en un entorno seguro, recibes apoyo, guía, dirección y muchas veces sanidad. La comunidad vigilante también actúa como un sistema de alerta temprana, como en la naturaleza, donde ciertas especies emiten señales de peligro y otras responden instintivamente. Así funciona el cuerpo cuando es sensible espiritualmente. Discierne movimientos espirituales antes de que se manifiesten visiblemente. Y así, puede orar antes del ataque, ayunar antes de la crisis, corregir antes de que el error se vuelva hábito. Y si alguien cae, porque puede pasar, no lo juzgamos, lo restauramos. La comunidad sana no condena a los heridos, los rodea, los sana, los reintegra, porque aquí cada uno es importante, y una victoria individual es celebración colectiva. Por eso, no solo sufrimos juntos, también festejamos juntos, porque cuando un hermano vence, todos avanzamos. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué áreas has intentado pelear solo? ¿Dónde has estado aislado, ya sea por temor, por orgullo o por cansancio? ¿Qué batallas no has compartido con nadie, aunque sabes que necesitas apoyo? Porque este es el momento de reconectar, de buscar cobertura, de ser parte activa de una comunidad vigilante. Porque cuando dejamos de vivir como creyentes aislados y empezamos a funcionar como un cuerpo despierto, resistente, intercesor, protector, algo sobrenatural sucede. El enemigo no solo retrocede, se desorienta, porque su estrategia de aislamiento ya no funciona.
porque lo que antes lograba con facilidad, ahora encuentra murallas de oración, redes de apoyo, alertas tempranas y amor genuino. Así que prepárate, no estás solo. Resiste con los tuyos, comparte tu carga, ofrece tu fortaleza, celebra las victorias y contempla el milagro de una iglesia despierta que no solo sobrevive al rugido del león, sino que lo hace huir con la fuerza de su unidad. Número 15. El testimonio vencedor, contemplando el milagro de la victoria. Cuando contemplamos una batalla espiritual ganada, no solo estamos viendo el final de un capítulo, sino el nacimiento de una herramienta poderosa, el testimonio. Apocalipsis 12:11 dice: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Es una declaración de guerra ganada, pero más que eso, es la revelación de un arma que muchos subestiman, la historia de lo que Dios hizo contigo. Tu testimonio no es solo un recuerdo, es un arma ofensiva. Cada vez que tú abres la boca para contar cómo venciste con la ayuda de Dios, estás soltando una semilla de fe, una palabra de poder, una señal profética. Porque donde alguien escucha que hubo libertad, empieza a creer que también puede ser libre. Donde alguien oye que hubo sanidad, nace esperanza para su propia recuperación. Es la sangre del Cordero, sí. Es la gracia de Dios, claro. Pero también es tu voz narrando lo que viviste. Esa combinación rompe yugos. Y lo interesante es que Apocalipsis no menciona solo el testimonio, sino que lo pone en una tríada inseparable: la sangre, el testimonio y la rendición. ¿Notas el orden? Primero, la obra de Cristo, su sangre, que ya garantiza la victoria. Luego, tu testimonio, lo que Él hizo en ti. Y finalmente, tu disposición a no aferrarte a tu propia vida, a vivir rendido, confiando en lo eterno, más que en lo temporal. Esa mezcla no solo vence, arrastra milagros. Contemplar la victoria implica detenernos, mirar atrás y reconocer: no lo logré por mí, fue Dios, su poder, su gracia, su armadura activa en mi vida. Y cuando haces eso, no solo honras a Dios, también entrenas tu alma para futuras batallas, porque recordar lo que Él ya hizo te da seguridad de que lo volverá a hacer. Ese testimonio es escudo emocional, mental, espiritual. En medio de nuevos desafíos, recordar que ya venciste una vez te reposiciona en fe. Y sí, hay que hablarlo, hay que verbalizarlo, porque cuando el testimonio se queda en tu mente, se diluye, pero cuando sale de tu boca, se convierte en palabra de fe, en declaración profética, un mensaje de vida. No es por vanagloria, es por obediencia, porque Dios no te da victorias para que las archives, sino para que las multipliques. Tu historia es semilla, y al compartirla, otros pueden cosechar fruto de libertad sin haber estado en tu batalla. Ahora bien, no todos los testimonios están terminados. Algunos están en proceso, y aún así tienen valor. Puedes decir: no he visto el milagro completo, pero estoy en camino. Ya no soy quien era. Ese testimonio en desarrollo también es poderoso, porque valida el proceso, porque enseña que la victoria no siempre es instantánea, pero sí progresiva, y eso anima al que todavía sigue peleando. Además, no hace falta tener una historia espectacular. Lo que hace un testimonio efectivo no es su drama, sino su especificidad. Cuando tú cuentas detalles concretos, lo que pensaste, lo que sentiste, cómo oraste, cómo resististe, das herramientas prácticas, haces que el oyente pueda aplicar lo que tú aplicaste. Por eso, testimonios honestos, sin adornos, sin filtros, son los que más impactan. Y no olvides, tu testimonio no es una historia aislada, es parte de una gran narrativa de redención. Tu victoria se suma a la de otros, y juntas forman una sinfonía que glorifica a Dios y humilla al enemigo.
porque cada vez que alguien más vence por haber escuchado tu historia, tu victoria se multiplica. Y eso se convierte en legado, en herencia espiritual. Piensa por un momento, ¿cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida y lo has guardado en silencio? ¿Cuántas batallas ganadas están esperando convertirse en espada para otro guerrero? Hoy es momento de romper ese silencio, de identificar esos momentos donde la armadura de Dios estuvo activa en ti y contarlo. Porque cuando tú hablas, algo se activa en los demás. Imagina la escena. Tú compartes cómo Dios te sanó del miedo, cómo venciste la tentación, cómo perseveraste cuando todo te decía que te rindieras. Y una persona, al otro lado, escucha eso justo en su momento más difícil, y entonces cree, y entonces actúa, y entonces vence. Todo porque tú decidiste no callar tu testimonio. Así se cumple el mandato. Prepárate, resiste y contempla el milagro. El milagro de ver cómo tu historia se convierte en salvación para otros. Porque cuando activas el poder de tu testimonio, no solo celebras lo que Dios hizo, abres el camino para lo que Él aún va a hacer. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.